que no me conozcan, yo soy un poco la oveja negra del vegetarianismo, porque yo llevo 28 años en esto, pero no solamente llevo 28 años siendo vegetariano, sino que llevo 28 años metido en el tema de la comida hasta donde hay que meterse. Yo actualmente soy el mayor productor de brócoli ecológico del mundo, soy el mayor productor de patata ecológica del mundo, soy el mayor productor de calabaza ecológica del mundo y uno de los mayores productores del resto de verduras ecológicas del mundo. Yo fui uno de los pioneros en España de la agricultura ecológica y lo primero que os voy a decir es que la agricultura ecológica no va a salvar el planeta, que la agricultura ecológica hace tanto daño como el resto de agricultura y en algunas ocasiones más. Y eso lo veo yo todos los días porque trabajo en ello y soy una de las personas más importantes en ese movimiento en el planeta Tierra. Bien, dicho esto, la agricultura ecológica tiene sus cosas buenas y lo que tiene bueno la agricultura ecológica es que nos brinda la oportunidad de comer alimentos libres de residuos químicos. ¿Correcto? Pero ojo, la agricultura convencional también está haciendo eso hoy en día. La agricultura convencional tiene líneas de residuos cero que salen a los mercados libres de residuos tóxicos. ¿Dónde está la diferencia? Cuando la agricultura ecológica está bien hecha, es más rico en nutrientes el producto final y estamos, por supuesto, aportando menos residuos químicos al ambiente. Pero como decía, todas las formas de agricultura se basan en el totalitarismo. Por el hecho de hacernos vegetarianos no vamos a salvar el planeta ni vamos a salvar el medio ambiente. Hay formas de vegetarianismo que reducen el impacto de nuestra presencia como humanos en el planeta, pero el solo hecho de cambiar nuestra forma de alimentación a una vegetal no quiere decir que no vayamos a hacer daño al medio ambiente, porque seguimos sacando nuestra alimentación de la agricultura y la agricultura es un arma de destrucción masiva. Todos los agricultores hacemos daño para que las demás personas puedan alimentarse. El ser humano salió de unas condiciones de vida naturales llamadas paradisíacas, como tienen el resto de animales del planeta, y decidió cultivarse él mismo la comida. Eso lo hace a través de la agricultura. Puede hacer una agricultura más limpia que otra, pero la agricultura ecológica es tan dañina como todas las demás agriculturas. Dicho esto, pasamos a la otra parte. Yo me inicié en el mundo del vegetarianismo como todo, a través de los libros que había en la época, y empecé a hacer experimentos. Y empecé a hacer una serie de experimentos por una casualidad que me pasó en la vida, en los cuales traté de mostrarme cuál era la alimentación ideal para el cuerpo humano. Para ello, la mejor forma que encontré para sacar conclusiones fidedignas fue analizando los excrementos. Analizando los excrementos podíamos saber lo que había pasado con los nutrientes que habíamos introducido en nuestro cuerpo. De ahí me di cuenta de una cosa muy importante, de que muchas de las cosas que estábamos introduciendo en nuestro cuerpo pasaban a las deposiciones sin haber sido absorbidas. En el mundo de la nutrición, no solo en el mundo de la nutrición vegetariana, sino en el mundo de la nutrición en general, se tiene la idea errónea de que todo lo que entra en la máquina es procesado y aprovechado. Eso en la práctica es mitología. La mayor parte de las cosas que se comen en un planeta donde todo el mundo come mucho más de las necesidades reales de su cuerpo, pasa a las deposiciones sin ser digerida. Esto lo demostré en un experimento que cualquiera puede demostrarse a sí mismo si sigue las instrucciones que doy en un texto que tengo colgado en internet desde el año 2006 que se llama Ni tú ni yo omnívoros, donde demuestro una cosa que para mí es dogmática. Muchos vegetarianos tienen la idea de que los humanos, como dicen muchos antropólogos, aunque hoy en día ya muchos antropólogos se están descolgando de esa idea, somos omnívoros y que sin embargo podemos alimentarnos de forma vegetariana opcionalmente. Yo he demostrado con experimentos que cualquiera puede realizar en su propio cuerpo, si atiende a lo que yo explico en Ni tú ni yo omnívoro, que el ser humano no es omnívoro, sino que está diseñado por la naturaleza para asimilar solamente azúcares simples. ¿Qué ocurre? La realidad de hoy en día es totalmente diferente. Nosotros hemos vivido durante aproximadamente 4,5 millones de años de una forma totalmente natural y totalmente salvaje. Y en esa época no comíamos alimentos de origen animal. Hay un argumento que yo he esgrimido y que nadie había hecho hasta entonces, con el cual es muy fácil demostrarle a cualquiera que nosotros no estamos diseñados para comer alimentos de origen animal. Y algo tan sencillo como demostrar que nuestro instinto rechaza de forma instintiva los alimentos que proceden de origen animal y sobre todo los animales muertos.
No conocéis a ninguna persona que cuando tiene apetito le apetezca comer un cadáver de un animal, ¿correcto? Sin embargo, todo el mundo continúa teniendo el instinto de comer una fruta cruda o un vegetal. Pero ¿por qué un animal no? Si nosotros fuéramos omnívoros realmente, el comer carne en estado natural no sería placentero. Todo el que come carne hoy en día lo hace con preparación. Incluso los que dicen que comen carne o pescado crudo siempre suele estar ahumada o sazonada, etcétera, etcétera. Carne de matar y devorar, eso no lo hace nadie. Otra cosa que quiero decir aquí y que considero muy importante, ya que estamos hablando de vegetarianismo, es que tenemos que saber lo que es el vegetarianismo y de dónde nace la raíz de la palabra. La palabra es una palabra griega que alude a vegetariano, que vegeta, que posee salud, vigorosidad. No quiere decir una persona que se alimente de vegetales. Lo que pasa es que para poseer esa salud y esa vigorosidad hay que alimentarse de vegetales. Pero hay cosas tan curiosas en el mundo de la nutrición como que, y esto es una de las cosas que hace que yo traiga bastante polémica, como que una persona que coma omnívoramente, pero con moderación, puede llegar a un mejor nivel de salud y disfrutar de una vida más larga que un vegetariano que sea un tragón. Otra de las cosas las conclusiones a las que yo he llegado es que la alimentación basada en granos, que es la que hacen la mayoría de vegetarianos del mundo, deteriora más su salud que si comieran una alimentación omnívora más mixta. Esto es una cosa que resulta problemática cuando la digo, pero es la realidad. Yo cuando ya había llegado a una serie de conclusiones, que para mí se volvieron dogmáticas porque las había probado a mí mismo, también tengo que decir que he estado 20 años trabajando en mi propia casa, haciendo de casa de reposo, dirigiendo ayunos y tratando con dieta y ayuno a personas reales, con enfermedades reales, en la intimidad de mi casa. Pocos terapeutas pueden presumir hoy en día de haber trabajado con personas en su casa, teniéndolas todo el día en observación. Bien, en ese tiempo me demostré a mí mismo que lo que yo había demostrado en mi cuerpo, que el ser humano solo puede asimilar azúcares simples y que la mayoría de principios inmediatos de la nutrición, cuáles son las proteínas, las almidones y las grasas, pasan a las deposiciones sin ser asimiladas. Eso, como decía, lo podéis, cada uno, si hacéis los experimentos que yo recomiendo en el texto que tengo colgado en internet, que se llama Ni tú ni yo omnívoro, podéis demostrarlo a vosotros mismos. La nutrición y la salud van de la mano, porque hay otros muchos más factores de salud, pero la nutrición es importantísima. Y efectivamente nosotros necesitamos una nutrición vegetariana para tener salud. Pero hay más cosas. Otra cosa en la que yo veo mucha polémica es en el hecho de que el vegetarianismo ahora mismo está desembocando en un movimiento que llaman veganismo y del cual yo fui partícipe en el pasado. De hecho, la primera asociación vegana que existe en España la hizo otra persona conmigo hace más de 23 años, pero luego me di cuenta de que habíamos caído en un error. Nosotros no estamos protegiendo a los animales por dejar de comérnoslos, porque si estamos aumentando el consumo de cereales y legumbres, estamos jugando lo mismo, porque la agricultura destroza ecosistemas y los ecosistemas son el sitio donde viven los animales y la agricultura mata animales todos los días y nosotros no podemos basar nuestro animalismo en defender a las vacas, a las gallinas y a los conejos y al perro que tenemos en casa, dándole alimentos que proceden de la industria y de los restos de las fábricas en forma de pienso, mientras hay otros miles de animales que también tienen derecho a la vida y nosotros los agricultores los estamos matando para que los humanos sigamos siendo una plaga en el planeta Tierra. Si queremos tener salud, también tenemos que tener un planeta que nos aporte salud. Para hablar del mundo del vegetarianismo tenemos que hablar del mundo de la vegetación. En el mundo del vegetarianismo poca gente hace hincapié en que el planeta se está quedando sin árboles y nosotros sin los árboles no podemos vivir. Todavía había oído muchas cosas sobre nutrición, pero nadie jamás os ha dicho que vuestro primer alimento es el oxígeno. El combustible real del cuerpo humano, y esa es la base de los que practicamos el sistema curativo por dieta mucosa, es que el aire es el alimento básico. Cualquiera de vosotros puede comprobar que si le quita el combustible a su coche se para. Yo he estado muchos días sin comer y no me para. Pero si me quitan el oxígeno, ¿qué me pasa? Se me para la máquina. Luego la comida no es el combustible del coche, de la máquina humana. De hecho, cuando tienes un nivel bajo de toxemia, el cuerpo humano puede funcionar, y funciona muy bien, con muy poca cantidad de comida o incluso sin ninguna. Yo he hecho experimentos muy sonados a ese respecto y es una cosa que han demostrado muchos de mis seguidores en muchos países.
¿Qué ocurre? Cuando la máquina está obstruida no funciona bien. Y hoy en día se come en exceso. Se come en exceso y eso hace que el cuerpo se tapone y no pueda realizar sus funciones bien. La mayoría de habitantes del tercer mundo están más sanos que nosotros y no tienen lo que llamamos enfermedades de la civilización, porque esas son propias solo del mundo desarrollado, donde la opulencia de comida, tanto para los vegetarianos como para los no vegetarianos, es la principal causa de sus problemas de salud. Cuando ya llevaba mucho tiempo con mi experimento y sacando conclusiones tan duras de decir a la gente, como por ejemplo, algunos de vosotros habéis visto que yo en internet tengo un vídeo hablando a favor del azúcar blanco, y en mi libro principal, que se llama El reto de las mentes, donde cuento toda mi experiencia durante 20 años de vegetarianismo, hago un capítulo especialmente exculpando al azúcar blanco. ¿Por qué? Porque hoy en día nos encontramos en el mundo del vegetarianismo algo que es muy triste, que es que el 99% de los que hablan de vegetarianismo se dedican al copia-pega, pero experimentos reales hechos en su propio cuerpo y con pacientes reales, como he hecho yo, lo ha hecho muy poca gente, pero siempre necesitamos cabezas de turco, y el azúcar blanco, por ejemplo, se mostraba como un cabeza de turco maravilloso. Nos metemos en internet, ponemos azúcar blanco, veneno, y hay 200 millones de referencias. Sin embargo, nadie habla mal de los cereales. En el planeta Tierra hay 5 personas que hablamos mal de los cereales. 3 de ellos son antropólogos y los otros 2 son nutricionistas. El azúcar blanco es mucho más sana que los cereales. ¿Por qué lo sé yo? ¿Por qué puedo afirmarlo? Porque he hecho más de 100 experimentos con ella y nunca me ha dado un resultado negativo. Pero nos encontramos que hay dogmas en el vegetarianismo que la gente se agarra a ellos sin intentar demostrárselo. ¿Qué excusa nos ponen para decir que el azúcar blanca es malo? Está refinada. El mejor aceite de oliva del mundo, de primera presión en frío, es un producto refinado exactamente igual que el azúcar blanco. Y nadie habla mal de él. Tampoco se habla mucho, aunque la sal no tiene muy buena propaganda, no la tiene mala. Porque sin ella no se podrían comer cereales. Y los cereales tienen demasiada buena propaganda. Y sin embargo, ahora se está demostrando en Estados Unidos que son los causantes del colesterol, de que la gente acumule grasa, porque el cuerpo se ve obligado a fabricarlas cuando hay un exceso de carbohidratos complejos, etcétera, etcétera. Después de muchos años de experimentación y de tener unos dogmas bien fijados, me encontré con el trabajo del profesor Arnaldo Ehret. El profesor Arnaldo Ehret era un alemán que había enfermado del riñón y empezó a probar muchas cosas para curarse. Fue a los mejores sanatorios que había en la época y después de descartar muchas terapias mentales, espirituales y de mucho tipo, se decantó por la terapia basada en dietética y ayuno. Él, después de hacer muchos experimentos con eso, empezó a darse cuenta de cosas. Le pasó como a mí. Empezó a probar en su propio cuerpo y luego abrió un sanatorio, igual que hice yo, y empezó a tratar a gente para demostrarse que lo que él había demostrado en su propio cuerpo también ocurría con pacientes reales. Y al final, no solo consiguió curar su enfermedad, sino que llegó a un nivel de salud muy superior al que tenía antes de eso y al que él veía en la gente de su época. Cuando yo encuentro las conclusiones de Arnaldo Ehret, me doy cuenta de que son idénticas a las mías y empiezo a trabajar en su sistema. Y me gusta especialmente porque hay una diferencia con el resto de sistemas dietéticos y sanativos del mundo. Y es que Ehret plantea que una cosa que mucha gente no tiene en cuenta cuando se mete en el mundo del vegetarianismo. Y es que si has comido durante 20, 30, 40 o 5 años de forma equivocada y tus progenitores te trajeron al mundo con una dieta equivocada, fijaos que el ser humano lleva fabricando su comida desde el Neolítico superior. Estamos hablando de 32.000 años atrás. O sea que como mínimo llevamos 32.000 años comiendo de forma equivocada. ¿Qué ocurre? Si hemos estado comiendo toda nuestra vida y procedemos de una raza animal como la nuestra, en la que llevamos muchas generaciones de comer mal, tenemos una carga de toxemia en el organismo. Nosotros hemos explicado en los vídeos que tenemos en internet cómo cada cual se puede demostrar que esto es verdad, que estamos cargados de toxemia. Esa es la causa principal de que nuestro cuerpo se atore y trate de provocar enfermedades que son llamadas por los higienistas y por nosotros crisis de limpieza, para tratar de librarse de esas toxinas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro sistema dietético? Damos la oportunidad al cuerpo a través del ayuno intermitente, que consiste en una reducción dietética, en la que normalmente hacemos 1 o 2 comidas al día. Siempre que digo 1 o 2 comidas al día, las cabezas de la gente se van inmediatamente a aquello de yo no lo voy a soportar, yo con eso voy a pasar hambre.
Yo no creo que haya otra dieta en el mundo como las que nosotros hacemos que te dejen tan saciado y que te produzcan una independencia tan brutal de la comida como el sistema dietético que nosotros recomendamos. Bien, la diferencia, como os decía, del sistema curativo por dieta mucosa que él propone es que él propone que para recuperar la salud hay que limpiarse de la toxemia del pasado y así llevaremos el cuerpo a las condiciones ideales que teníamos cuando éramos animales salvajes. En la naturaleza los animales salvajes no tienen hospitales, no tienen geriátricos, no tienen policía, etcétera, etcétera. Hablaba al comienzo de su charla, o ella, no me recuerdo bien ahora, de que el vegetarianismo lo usáis como una pieza para la elevación de la espiritualidad. Para mí es la pieza clave. Cuando la Biblia habla de que bajamos del descenso del que habla Moisés en su primer capítulo de la Biblia, en el Génesis, habla de un descenso, y ese descenso se produce cuando comemos del alimento equivocado. Cuando comemos del alimento equivocado, el cuerpo se ensucia. Y esa conexión divina que teníamos antes con el Creador, con la naturaleza, desaparece, porque entramos en el mundo material sin esencia. Nos volvemos agricultores. Cuando nos volvemos agricultores, nos volvemos totalitarios. Cuando el ser humano empieza a cultivar, se acaba la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el momento que yo hago aquí un trozo de tierra y lo cultivo, ¿para quién quiero eso que cultivo? ¿Lo estoy cultivando para los animales salvajes? ¿Lo estoy haciendo para otros grupos de humanos? No, lo estoy haciendo para mí. Y eso me da un sentido de propiedad hacia una tierra que no es mía, que es tan del resto de animales como mía. La mejor manera que tenemos hoy en día de ayudar a los animales, de recuperar la salud, es reducir el impacto que hacemos sobre este planeta. Y para eso hay que reducir la cantidad de comida que tenemos. Yo llevo 25 años diciendo esto, y hoy en día, si veis el vídeo, por ejemplo, de Stephen Emo, que es uno de los mejores científicos del mundo, pagado por Microsoft, que es la segunda empresa más grande del mundo, os daréis cuenta de que dice las mismas cosas que yo. Ha sido el primero después de mí que se ha atrevido a decirle al mundo que hay que reducir la cantidad de comida que comemos. Y que hay que empezar a pensar en que no estamos faltos de nutrición. Si os fijáis en el mundo actual, hay un abanico de nutrientes como ha habido nunca. Si cuando mi padre tenía mi edad hubiera entrado a un supermercado, se hubiera encontrado 5 o 6 cosas, 10, 15, 20. Recuerdo que una vez lo encuesté a mi propio padre y le dije, dime, cuando tú tenías 10 años, ¿cuántos alimentos diferentes había en tu dieta? Contamos aproximadamente 18 cosas, pero lo más triste de aquello, o lo más bonito, o lo más maravilloso, es que esas 18 cosas no estaban disponibles a lo largo de todo el año, ni cada vez que él las apetecía. Mi padre no sabe lo que es un dentista, tiene 78 años, no ha sido vegetariano y está mejor que la mayoría de vegetarianos que conozco. ¿Por qué? Porque había una cosa muy importante ahí, que ha sido frugalidad, aunque haya sido de un puesto. Hoy en día tenemos 1000 cosas. En el mundo del vegetarianismo es el peor de los templos, lo llamo yo así, porque te encuentras cosas. Mi padre no ha tomado nunca las semillas de chía, ni lo de sufrinación tampoco, ni bayas de goji, ni maca, ni 40.000 cosas que dice, ni se ha echado aloe vera, ni historias de esas, ni un montón de cosas que son para mí capitalismo puro y duro. Él ha vivido como se vivía antes, con 4 cositas. Y esas 4 cositas demostraban producir más salud que lo que tenemos hoy en día. Antes no había psiquiatras ni psicólogos, porque no hacían falta. Ni la gente buscaba la espiritualidad, porque ya la tenían, porque estaban conectados con la naturaleza a través de la simplicidad. Tenían poco, y ese poco lo mantenía mejor que a la gente de ahora. Yo hace poco he dado una conferencia en Biocultura en Madrid, publicando un nuevo libro que he sacado que se llama ¿Por qué nuestros hijos nacen mal? Eso en el pasado, cuando yo era pequeño, no existía el autismo, ni había trastornos del comportamiento, ni historias raras, ni nacía un crío con un solo riñón. En España ahora mismo el 30% de los bebés nacen con un riñón paralizado. Esa es la herencia de toxemia que vamos dejando a nuestros hijos. La verdadera manera de volver a tener salud, de utilizar el vegetarianismo para lo que está hecho, que grandes como Pitágoras o Séneca le dieron la forma, es utilizándolo para tener salud. Y haciendo de él no una moda, como está ocurriendo ahora con el veganismo y historias de esas. Y si queremos verdaderamente defender a los animales, tenemos que empezar, como dice mi compañera en nuestra editorial Ediciones Verdad Absoluta, hablar el veganismo son los árboles, y eso no lo dice ningún vegano. Vamos a replantar árboles. El planeta se está quedando sin nuestra fuente principal de comida. Os lo decía antes,
Cuando hablamos de nutrición, lo principal es el aire que respiramos. Las ciudades están llenas de polución y por los bosques no se preocupa nadie. Las personas mayores, nada. ¿Cuántos jóvenes menores de 20 años hay en esta sala? Ninguno. A eso no solo les interesa su nutrición, sino que tampoco les interesa el oxígeno. Nunca han visto un bosque la mayoría, y si lo han visto ha sido para ir a tirar basura en él. Y sin embargo, el planeta se está quedando sin bosques y es nuestra fuente de comida. Y sin embargo, la población aumenta y aumenta cada día más. Y voy terminando. Lo dicho, la forma de hacer un vegetarianismo, yo abogo por un vegetarianismo bien hecho, libre de intereses comerciales y con unas bases que se basen en la lógica, en la experimentación y en la práctica de las personas que verdaderamente han hecho del vegetarianismo un éxito. Muchas gracias. Invito a pasar aquí a los ponentes, por favor. Bueno, muchas gracias a los ponentes por toda la aportación y la experiencia. Y bueno, ahora vamos a dar paso a una compartir. Se han hecho muchas cosas en esta mesa de diversos tipos y esto nos suscita, ¿no? Por lo menos a mí me ha suscitado muchas preguntas, controversias y bueno, vamos a dar paso a ver qué comentarios, qué preguntas, qué nos ha interesado más. ¿Sí? Clemente. Yo quería compartir que el 80% del oxígeno del planeta proviene de las aguas. Exactamente. No es tanto porcentaje, pero sí. Pero los mares están igual o más destrozados que los bosques. Empezando por nuestro mar, ¿no? Porque el impacto de la agricultura en los mares es bestial. Nosotros, por ejemplo, mira, hablando de esto del mar menor, hay una cosa curiosa. Aquí estamos en una encrucijada. Todos los que están diciendo hay que arreglar el mar menor, ¿alguno se ha planteado en dejar de tener hijos? ¿Verdad que no? Más hijos, más agricultura. La región de Murcia, especialmente el campo de Cartagena, es la mayor productora del mundo de lechuga, alcachofa, melones, brócoli, padrones transdelplanas. ¿Cómo se lucha contra eso si no se puede hacer en otros sitios? Y la población en algunos países está creciendo al 9%, con lo cual en 7 años tenemos el doble de población en el planeta. Eso es imposible de compatibilizar con el respeto al medio ambiente. Por eso la naturaleza está reaccionando. Y ahora vemos que tenemos un terremoto cada 2 semanas. Porque el ser vivo al que pertenecemos se queja de que nosotros queremos con nuestro totalitarismo que haya un humano en cada metro cuadrado del planeta. Y eso no puede ser. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo pregunto yo. has dicho que, quiero decir, que con la dieta vegetariana hay que tomar un suplemento para la vitamina B12, entonces no es completa porque te están diciendo hay que tomar un suplemento porque por sí sola no... Claro, eso es lo que se ve desde fuera, pero si tú investigas un poco, en realidad la gente que sí toma esos productos animales, la gente que toma carne, no se la está suplementando directamente, pero indirectamente a esos animales se les suplementa en el pienso, sobre todo cuando hay ganadería intensiva, porque la B12 es de origen bacteriano, entonces se encuentra en el suelo y ya muchos animales ni siquiera pasan en los suelos, entonces es una suplementación indirecta la que está tomando la mayoría de la gente, o sea que aunque se vea que parece algo que es antinatural, pues que al final lo estamos haciendo todo. Entonces es algo de lo más normal. Vale, gracias. Hay unos alimentos que también tienen B12, que son las algas, porque también todo lugar donde hay bacterias, ¿no, María? Pero no son fuentes, son análogos estructurales, pero en realidad en el organismo no tienen esa función de B12. Si tú lo analizas,
sí, como estructura es muy similar a la B12, pero en el organismo no funciona como B12. Entonces, incluso si te hace un análisis, puede falsear esos resultados. Entonces, ahora mismo no se ha visto ni espirulina, como decía, ni levadura de cerveza, no hay fuente ahora mismo de B12 donde tomar. Pero entonces, ¿cómo es posible que, que las bacterias permanezcan en las algas y esas mismas bacterias que en otros sitios se las producen y las algas no lo produzcan? Eso es lo que no me encaja, ¿no? Porque es un medio diferente, entonces las algas están en el agua y esas bacterias que producen la B12 están en el suelo. Es que son medios diferentes. De todas formas, hay un estudio que dice que sí que se ha encontrado B12 que podría ser útil en el alga clorela, pero claro, también es un estudio que está hecho por el que tiene la empresa de algas. Entonces, de momento no se puede recomendar. Yo en 28 años, La nori, el alga nori. Es un análogo estructural. en 28 años no he visto a nadie que tenga deficiencia de vitamina B12, ni he visto ninguna evidencia científica de que una vitamina B12 sintética se pueda asimilar por el cuerpo humano. Las vitaminas que asimila el cuerpo humano tienen que estar en estado orgánico, vivo. Nuestras células están vivas y nosotros no hacemos fotosíntesis como las plantas. Las plantas transforman nutrientes inertes en nutrientes vivos. Nosotros no somos una planta, nosotros tenemos que tomar los nutrientes en estado vivo para ser asimilados por las células. Yo he visto que a lo que llaman deficiencia de vitamina B12 es otra cosa. Pues sí que la hay anemia megaloblástica. Y cada uno ya que haga lo que... Una persona que viva en una costa, bueno, vive en todo el Colombia, Sí. y hay zonas donde es muy difícil acceder a la carne de res, ¿sí? O acceder a vegetales, como es el Pacífico, la selva pacífica, o la selva amazónica. Entonces, una persona que quiera ser vegetariana en el Amazonas, en el Pacífico, no puede serlo porque no tiene suplementos vegetarianos. Pues a lo mejor en otro tipo de medio sí que puede ser que... ¿Cómo es que otro tipo de medios? Sí, pues a lo mejor en esos suelos sí que hay B12, ya no sé específicamente, pero es lo que hay. Además, nuestras reservas duran unos años, no se agotan así porque sí, pero es cierto que ocurre y de hecho es que es peligroso. Pues no sé, yo conozco gente del Pacífico que tiene acceso a pescado, que además está súper contaminado por las minerías. Pero toman pescado es que Pero no tienen acceso a pescado todos los días, una vez cada 15 días se acaba el tren porque no hay pescado. Y su fuente, o sea, no, yo los veo y los veo bien, son unos negros que trabajan. Ya habría que ver un poco más concreto cada uno lo que está tomando, que esto un poco yo conozco, pero no sabemos... Es que una cosa es lo que nos dicen los estudios, que había que ver cómo se hacen, de qué forma, en qué lugar, y otra cosa es la práctica real, como decía Diego. La práctica real, yo me hice vegetariana a los 21 años, y a mí yo estudiaba medicina entonces, y a mí me decían mis compañeros, sí, tú estás muy bien, pero espérate 5 años que se te acaban los depósitos de B12 en el hígado. Pasaron los 5 años, sí, pero espérate que te falten otros 5 años que te vuelvan, ¿no? Entonces, la realidad, o sea, vamos a trabajar con la ciencia y trabajemos también con la realidad, con la experiencia diaria que tengamos y qué es lo que nos está diciendo. Porque los estudios tendrán que ir avanzando. Por ejemplo, una cosa que nos está diciendo ahora mismo es la microbiota. La microbiota es una parte importantísima, tenemos muchas más bacterias nosotros en el cuerpo, microorganismos, que células, como 10 veces más. Y se ha visto que la microbiota intestinal es importantísima a la hora de generar salud o enfermedad. Y quizás dicen, yo estudié que de esas bacterias algunas producen B12 también. Y eso va a depender de la alimentación que llevemos nosotros. O sea, según comamos, nuestra microbiota va a cambiar. Según la genética, nuestra microbiota va a cambiar. Según si hemos tomado medicamentos, la microbiota va a cambiar, sobre todo los antibióticos. Entonces, estamos en una sociedad donde tenemos que tener una serie de parámetros que incluyen la alimentación, el estrés, los fármacos, la genética, el tipo de suelo, ¿no? Y es muy difícil contemplar tantos parámetros en un solo estudio. Entonces, abramos la mente. De todas formas, también el tema de la B12 saltó a la luz cuando el boom que hubo en Inglaterra de vegetarianismo, cuando apareció la palabra veganismo, mucha gente se sumó a ese movimiento y desde las industrias
monarcas movieron fichas, obviamente. Yo hago mucho hincapié en eso porque también ocurrió algo que hasta la fecha todo el mundo daba por vegetariano a los demás monos antropomorfos, y entonces la National Geographic se encargó de montar un vídeo en el que hacía ver cómo los monos antropomorfos también comían insectos y otras cosas, que yo para mí o es un montaje o está condicionado porque viven en una reserva donde no tienen a disposición sus alimentos naturales. Entonces, todas esas cosas hay que cogerlas un poco con pinzas y ver que poblaciones a las que si nosotros analizáramos hoy en día desde la óptica de la nutrición oficial o incluso desde la nutrición vegetariana estandarizada, pensaríamos que están desnutridos, se han mantenido y se han desarrollado a lo largo de los años mejor que los habitantes del primer mundo, que tenemos los supermercados petados de comida, las tiendas petadas de suplementos, y la gente sin embargo está cada vez peor. Yo quería decir una última cosa, que no sé si conocéis el caso además de un bebé que murió, que era vegano, sus padres eran veganos y no le dieron la B12 y murió, y eso salió en los medios. Sí, pero falta ver si fue realmente por eso lo que murió. Sobre todo la recomendación a la alimentación, a trasladar esta recomendación a la población o lacto-vegetariana también un poco por precaución. Puede ser que el día de mañana salga otra cosa, pero la recomendación que se hace desde los organismos oficiales es esta, y yo como persona sanitaria la tengo que recomendar. Hay una mano levantada. ¿Es con el mismo tema? Sí. Bueno, yo principalmente me interesa saber de Diego Conesa, que ha comentado que había sido vegetariano y qué proceso causó que llegaras a la dieta mucosa. Es lo que más me interesa saber. Bueno, yo empecé ¿Qué pasó en tu vida para...? con el vegetarianismo clásico, con el libro de la Faeta, luego con José Castro, Nicolás Capó. En cuanto empecé a hacer experimentos me di cuenta de los equivocados que estaban, y entonces empecé con los higienistas americanos y franceses, que están bastante más avanzados en el tema. Pero cuando dices experimentos, ¿a qué te refieres? Pues experimento en mí mismo con la comida, analizando excrementos. Hay mil cosas. En mí mismo y en pacientes reales, que yo he dirigido durante 20 años mi propia casa de reposo. Y fui llegando a conclusiones y viendo dónde estaba la paja y el trigo, y también estuve dentro del movimiento vegano, fui de los pioneros en España, junto con Francisco Martín, montamos la primera asociación vegana, luego me di cuenta de los errores y que al final se convertían en fanáticos y no iban a lo que realmente la verdadera verdad. Y también fui de los pioneros en España del movimiento que ahora se llama Crudí Vegano. Pero perdona, Diego, eso yo creo que hace yo No, eso no lo he contado. lo que quiero saber es el testimonio de tu cuerpo, porque tú hablas de experimentos personales, ¿no? Pues, ¿Qué te ha dicho? si te tengo que contar todo lo que he hecho en 28 años, necesitamos 10 o 12 días aquí para Bueno, pues encerrar. algo que no puedes. Eso lo tienes todo en internet para verlo. Y después yo estuve, eso Pero sí nunca quiero te digo contarlo, así para saberlo de ti que mismo. yo me destrocé la salud bastante con el crudiveganismo, como le está pasando a mucha gente, y yo se lo advertí a mucha gente porque hay mucho populismo en internet hoy en día por culpa de YouTube, todo el mundo se quiere hacer famoso y sobre todo los jóvenes se entusiasman, y la mayoría vienen de un tema que no he tocado pero para mí es muy importante, que es que hay mucha gente que pasa del mundo de la droga al mundo de la salud natural y se fanatizan con la salud natural tanto como hicieron con la droga, y los batacazos son monumentales, y yo he pronosticado mucho que han sucedido y lo voy a seguir pronosticando. Y por si no lo sabíais, España es el país donde más droga se consume del mundo. Nosotros somos los récords Guinness en cocaína, marihuana, alcohol y otros estupefacientes, y nuestra juventud consume más droga en bruto que Estados Unidos, teniendo 9 veces más población que nosotros. Y eso se va a ver ahora en el tema de la salud. Pero tan malo irse a ese extremo como irse al extremo contrario de fanatizarse y querer pasar del infierno al paraíso en un solo paso, y los batacazos son monumentales. Entonces, yo tuve la suerte de que me pasó eso, reaccioné a tiempo, tenía mi experimento y Arnaldo era para ayudarme y salí. Y yo creo que yo soy un ejemplo de salud porque aquí donde estoy, aparte de llevar 4 accidentes que podían haber sido mortales, tengo un 70% de invalidez por un accidente de tráfico muy grave. No debería estar andando, de hecho personas con un 70% de invalidez que anden y hagan las cosas que hago yo prácticamente no las vaya a encontrar, y creo que no hay nada mejor que un ejemplo vivo para demostrar que lo que uno hace está bien hecho. Puedes hacer un resumen de lo que comes aquí, ¿no? Pues eso hay que verlo en internet, porque si no nos tiramos aquí hasta las 10 de la noche y no terminamos. Pero básicamente haces 2 comidas al día. Y a veces una, y a veces ninguna. Vamos a seguir. Aquí no vamos a venir a hablar de mí.
comentar que sobre lo que ha dicho José Antonio de la importancia de tomar agua de 2 litros a 2 litros y medio, si aquí podemos contar las frutas y las verduras que tomamos como agua, sí, una parte, o tiene que ser agua líquida lo que necesitamos. No, se cuenta también. El agua que llevan también los alimentos se cuenta dentro de esos 2 litros, 2 litros y medio, dependiendo del peso de la persona y la forma. Claro, es que yo a veces también depende mucho también de la actividad que tenga la persona. Sí, yo a veces he probado en un día beber 2 litros y para mí es imposible, porque yo como fruta y como verdura y a mí no me entran 2 litros de agua. Claro, porque estás tomando en exceso. Si tomas mucha verdura y tomas mucha fruta, pues ya estás tomando en exceso para tu cuerpo. Muy bien. Yo quiero decir también que hay una... Yo cada día soy un poquito más humilde y más sencillo en el tema de pronosticar procesos de la vida aquí en la Tierra, porque no tengo ni idea de cómo ha surgido esto y por qué el ser humano ha llegado hasta aquí. O sea, yo sé que hay una inteligencia natural, pero no sé por qué la Tierra y por qué este sistema ha permitido que la naturaleza tenga un desarrollo tan bestial dentro de todas las especies en el ser humano. Sí tengo claro que si me pongo en forma derrotista o de una forma pésima, yo puedo decir que uno se muere de salud también. O sea, yo sé que voy a morir. Ninguno, por muy sano que tenga toda su vida, va a sobrevivir eternamente. Va a morir. No tiene más remedio que morir. Cómo vives sí que es importante. Y entonces para mí una parte muy importante de cómo vive es la dieta, que es lo que uno consume. Estoy de acuerdo contigo en el que con muy poquito puede el cuerpo sobrevivir, con muy poquito. Y también puedo decir que yo no puedo decir que la mayor plaga del planeta sea el ser humano. Hacia dónde vamos no lo sé. Sé que en el transcurso de 50, 100 años va a haber una multiplicación exagerada del ser humano en la Tierra. Vamos a ser más de 20.000 millones. Ahora mismo somos 7.000 y ya estamos coartando prácticamente todos los recursos de la naturaleza. Imagínense dentro de 20, 30, 40, 50 o 100 años. No sé no podría definir con exactitud cuál es esa misión que tiene el ser humano en la Tierra. Sí sé que el ser humano no solamente vive de comida. Sé que el ser humano es un proceso mucho más complejo, donde el proceso emocional puede alterar enormemente el proceso de metabolización de los alimentos. Sé que los procesos de las creencias y nuestra mente puede alterar enormemente todos los mecanismos funcionales del cuerpo, con lo cual no puedo definir solamente que el ser humano, para su salud, tenga que atender solo la alimentación. Tiene que atender la alimentación física, emocional y mental. Y si me voy un poquito más allá de la mente, pues sé que tenemos un origen inteligente, más allá de mi comprensión. Sé también que no hay forma de destruir lo que somos. No hay forma de destruirlo. El cuerpo puede morir, pero lo que es la energía pura que lo mantiene con existencia, eso no muere. ¿A dónde va? No lo sé, tampoco. No sé definirlo. Ni creo tampoco en un proceso de la reencarnación. Creo en un proceso de la continuidad de la vida, sí. Pero en un proceso de reencarnación no creo. Creo en un proceso de continuidad de la vida. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros somos... Cada partícula nuestra en algún momento ha estado dentro del núcleo de una estrella. Entonces somos polvo de estrella. Eso es científico. No estoy hablando de... ¿Se puede vivir sin comer? Sí, hay gente que ha demostrado que puede vivir sin comer. Comiendo muy poquito
o prácticamente sin comer se puede vivir. Pero la cuestión es cómo nos relacionamos con la vida. ¿Qué percepción tenemos de esa estructura de la vida? En nuestro día a día. Yo no estoy hablando de cosas filosóficas, sino en nuestro día a día. Yo puedo demostrar por mí mismo, con 30 años de vegetarianismo, no, casi 40 años de vegetarianismo, y con una hija de 33, un hijo de 30 y dos de 16, que la vida puede darse, y científicamente te pueden decir, hay un fallo de hierro, hay un fallo de vitamina B12, no lo sé. Sé que sigo viviendo y que respetando ciertos ciclos de mi naturaleza puedo sobrevivir con una intensidad mucho mejor. Y puedo percibir también la relación con los demás en cuanto a mis emociones o mis pensamientos, los puedo relacionar de una forma mucho más completa. Pero si tengo que decirle la verdad con humildad, no tengo ni idea hacia dónde vamos. Yo sé que hay un proceso muy difícil del ser humano sobre la Tierra, pero no me voy a cargar de culpa por ello. O sea, yo he nacido en un tiempo, estoy desarrollándome en un proceso de un tiempo, yo veo que mis hijos se están desarrollando en otro tiempo que es totalmente distinto al mío. Y yo veo aquí a gente joven que se está desarrollando en un mundo totalmente distinto al que yo me empecé a desarrollar en ese tiempo. Ellos tendrán que adaptarse y se adaptarán. Y los futuros seguro que se adaptarán. Y estoy seguro que la agricultura es, como dice este compañero, es una agresión a la tierra. Evidentemente que lo es en la producción que se está haciendo hoy en día. Y que tenemos que consumir mucho menos y que si el ser humano, aun consumiendo muchísimo menos, que prácticamente no consuma, a ver quién renuncia a tener su experiencia de vida y quién renuncia a no procrear más, a no tener un hijo. Yo. ¿Quién renuncia a la experiencia de la vida? Porque tiene que renunciar, o sea, tendríamos que renunciar todos a la experiencia de la vida y el proceso propio de creación para que la vida se pueda estar dando. Que a lo mejor el siguiente paso en la evolución es nuestra extinción. Posiblemente... Hay muchas especies que se han extinguido ya en el planeta y eran mucho menos dañinas que nosotros para el medio. Claro, pero yo tampoco puedo predecir, ni tengo bola para predecir que eso sea así. Pero puede ser una nueva conciencia. Yo creo también que el ser humano tiene muchísimas posibilidades que hoy en día apenas conocemos. Es posible que dentro de 50, 100, 200 años haya una capacidad propia del individuo de autorregenerarse que no necesite la aportación de otros elementos. O es posible que solamente con una capsulita al día uno pueda sobrevivir. ¿Quién sabe? No lo sé. Sé que tengo esperanza y confío plenamente en el ser humano. En eso sí confío plenamente. Y si algún día este planeta se tenga que extinguir porque su misión ha acabado, pues bueno, yo intentaré que ese proceso de vida sea el más completo y el más pletórico posible. Esa es mi definición, es muy complejo. Sí, comentarle una cosa a este hombre que ha dicho lo del agua, que bueno, tenemos un mecanismo ancestral que es la sed y el hambre. Entonces, si tú no tienes más ganas, más sed, no hace falta que te esfuerces a beber agua porque el cuerpo te va a dar las señales del agua que tienes que beber. No hay nadie fuera que te diga tienes que beber más, tu cuerpo lo sabe. Igual que el hambre, no se puede forzar a comer cuando uno tiene hambre porque tenemos esos mecanismos ancestrales que además hay que respetar. Cuando no respetamos cuando tenemos hambre y comemos, es un desastre. Entonces, que no te preocupes, que no tienes por qué beber más agua, que seguro que lo estás haciendo bien. Sí, hay una palabra pedida por aquí hace un ratito, por favor, vamos a respetar el turno. Sí. Isabel. Sobre el agua alcalina y cómo funciona nuestro organismo en la bacteria. Bueno, pues como el agua externa, pero dentro de nuestro cuerpo, si el 70% es agua, es donde se tiene que combinar todos los demás micronutrientes y tienen que dar como consecuencia un estado anímico. Incluso el agua se le asocia muchísimo con el estado emocional de las personas, porque varía muchísimo. Pero nada más que tenemos que ver una célula donde
no haya una buena depuración interna, una buena limpieza, va a estar desenvolviendo todo el proceso de reparación, porque se hace dentro de las células. Si lo hace en un agua sucia, ¿cómo estaría uno? Entonces, ¿tenemos que hacer un proceso de depuración? Sí. ¿Para hacer un proceso de depuración hay que limpiar el cuerpo? Sí. ¿Cómo se limpia? Consumiendo menos, comiendo menos, muchísimo menos, haciendo procesos de ayuno. Son muy interesantes. Todos los animales, si los observamos, en algún momento hacen algún proceso de ayuno en su vida. Entonces, alcalinizar o tener un pH ajustado, que se dice que para que la vida se dé más correctamente es un 7, aproximadamente 7,4 aproximadamente. Bueno, aquí se prepara un poquito, han preparado un poquito de ese agua alcalina, alcalinizar el cuerpo porque por los residuos metabólicos se va acidificando todo y en un medio ácido es muy difícil que se desarrollen correctamente las nuevas células. Entonces, ¿se está proponiendo que sea un medio alcalino lo mejor posible? Sí. ¿Que hay un método de acidificar la sangre que es mucho más nocivo que los propios alimentos, que es tener emociones negativas? Entonces, les puedo asegurar que el metabolismo del cuerpo se puede acidificar tanto o peor en una persona que lleve su alcalinidad a nivel biológico muy bien, como un alimento tóxico. La mente, por muy saludable que yo tome, proceda de alimentos, nutrientes, agua y sal, si mi mente dice que... Puede crear un proceso destructivo cancerígeno en un plis-plas. Y no hace falta que uno coma mal. O sea, es necesario simplemente que la persona esté en un estado de shock emocional o mental para que se le produzcan también alteraciones biológicas, metabólicas, de asimilación y de eliminación. ¿Y eso cómo se puede demostrar? A lo largo del tiempo. Nada más que tienes que ver una persona que esté sana, darle un disgusto y entonces ver y hacerle un análisis y ver cómo están sus mecanismos biológicos. Yo quería decir que no estoy muy de acuerdo en esto porque el pH sanguíneo no se puede modificar por mucho que queramos, es que si no se alteraría todo. Entonces el pH por mucho que queramos no puede ser ni más alcalino ni más ácido. Entonces no estoy muy... Una franja, María. Pero tú no lo modificas por lo que tú tomes. Pero no nos referimos... ¿Cómo que no lo modificas por lo que tú tomas? El pH de la sangre no se modifica. Con los alimentos no se El modifica. pH de la sangre no varía. Pero el Por pH de la sangre mucho no que varía. tú quieras tomar algo para que te... Es que esa teoría no... No, eso es una teoría. Hay alimentos que alcalinizan cuando hacen su reacción final en la digestión, se produce un proceso de absorción y está demostrado que todos los alimentos proteicos, Si el pH variara sería y almidonosos varían el pH de la sangre. Eso es un hecho irrefutable. Vale. Y que los alimentos alcalinos, que son la fruta y la verdura, alcalinizan el pH de la sangre cuando son absorbidos en nuestra propia sangre. Vamos a organizar estas dos ideas que son correctas las dos. La comida, lo que nosotros comamos, las emociones, todo eso, sobre todo en el particular la comida, influye sobre la sangre produciendo más H o menos H. Lo que ocurre es que el cuerpo tiene mecanismos para compensarlo, ¿vale? Entonces lo que dice María es correcto. El pH está entre 7,35 y 7,45. Si no nos podemos morir. Eso es correcto. Lo que ocurre es que para mantener ese pH el cuerpo tiene que hacer más esfuerzo si la alimentación es más tendente a aportar más ácidos que si aporta menos. ¿Y cómo lo hace? A través de unos tampones que tú ya conoces, que todos conocemos. Uno de los tampones es el bicarbonato, que se puede agotar más rápidamente, y luego está el tampón óseo. Si el tampón óseo, hay tres, el renal, el óseo y el bicarbonato. Si el tampón óseo tiene que actuar, que actúa muy frecuentemente, ¿qué es lo que pasa? Que el hueso se descalcifica para aportar sales minerales a la sangre y equilibrar ese pH. Y de ahí se dice que la dieta diaria, que son muy ácidas, descalcifican y producen osteoporosis, enfermedades degenerativas, etc. Entonces, ambas ideas están totalmente claras, están encajadas. Es más importante que el pH sea responsable
Eso no está demostrado. Lo que pasa es que, y esto es un matiz que para mí es muy importante, que uno se puede acidificar con una dieta alcalina. ¿Por qué? Porque una dieta alcalina empieza a remover los depósitos de toxemia del pasado, que todos son ácidos, los pone en circulación y pues, aunque estén entrando nutrientes alcalinos, como se están disolviendo tantos toxinas acidificantes, al final nos estamos acidificando con una dieta alcalina. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que las dietas tienen que ser de transición, tienen que ser graduales, no se puede pasar del infierno al paraíso de una tacada. Y también me gustaría hacer un comentario, que es que nosotros dentro del sistema acumulativo por dieta mucosa no compartimos que las emociones puedan afectar negativamente a tu salud, sino que las emociones negativas son el efecto de una salud que no está en un nivel adecuado. Una persona que esté sana soporta mucho mejor cualquier situación de la vida y no le afecta negativamente las cosas que a otro que no está sano sí le perturban. Es una cuestión de tomar los efectos por las causas, que es lo que ocurre desde nuestro punto de vista en la psicología. Los psicólogos tratan de tratar los problemas mentales de las personas sin darse cuenta de cuál es la causa de los problemas mentales de las personas, que es una perturbación en su físico. Por eso los griegos, que dieron origen a nuestra cultura helénica, de la cual somos nosotros hijos, aunque ahora esté contaminada por las tendencias de otras zonas del planeta, decían mente sana, incorpore sano, que viene a significar que para que la mente esté sana tiene que haber un cuerpo sano, porque al final el cerebro se alimenta de lo que la sangre le provee, y si la sangre le provee de acidez y de nutrientes inadecuados o carentes, produce perturbaciones que son las que nos hacen tener desequilibrios emocionales y lo que nos hace que seamos vulnerables a los ataques de la vida, porque si nuestra vida dependiera de las cosas que nos suceden y nuestra salud dependiera de los factores externos, nunca podríamos tener acceso a trabajar por nuestra salud ni nunca podríamos ser felices. La felicidad, la clave de la felicidad, como decían los griegos antiguos, está en la ataraxia. La ataraxia es llegar a un nivel de salud en el cuerpo que provoque que tu mente sea invulnerable a los ataques de la fortuna. Esa es la máxima de nuestra cultura helénica basada en lo que nos enseñaron los clásicos griegos. Bueno, es una teoría desde el punto de vista del cristianismo basada en esto, pero es una teoría. Yo no la comparto totalmente, comparto que... Pero es la base de nuestra cultura helénica, ¿eh? Que eso no me lo he inventado yo. No, porque estamos hablando también de otros factores que no se contemplan en la cultura helénica. Quiero decir que, si nos damos cuenta, estamos contemplando puntos de vista que todos son encajables entre sí. ¿Sí? ¿Os dais cuenta, no? De que son puntos de vista como muy encajables, que aparentemente están dispersos, pero podemos llegar a una integración. ¿Sí? Y de eso se trata, ¿no? De poder integrar, porque es muy interesante, podríamos estar mucho tiempo y van a surgir muchas ideas, y han surgido como muchas cosas rompedoras, ¿no? Esta noche aquí, y que no vamos a poder cerrarlas porque no nos da tiempo, pero bueno, cada uno va a ir cerrando, irá integrando. Yo creo que de lo que se trata cuando uno sale de una charla, de una mesa redonda, es que se lleve algo. Algo, por muy sencillo que sea, que lo pueda poner en práctica en su vida, que cuando salga de aquí pueda mejorar algo. Una idea, una teoría no nos vale para nada. O sea, si no la desarrollamos, si no la integramos en nuestra vida, ese es mi punto de vista. Entonces, yo espero que de lo que se haya hecho esta tarde, alguna de las cosas o varias de las cosas os puedan servir, ¿verdad? Que es lo importante. Como seguiremos haciendo actividades de este tipo, y mesas redondas, charlas, etcétera, pues podemos estar en contacto, ¿no? Porque vamos a hacer, ¿sí? Yo tengo una pregunta y a la vez es una duda. Me gustaría que cada uno me diera su opinión. Supuestamente nuestro cuerpo es alcalino, ¿no? Y le metemos por la alimentación y eso, le metemos productos ácidos que hacen que se deteriore nuestro organismo, ¿no? Y vengan las enfermedades. Si yo quiero ayunar y supuestamente el agua esta es alcalina y empiezo un ayuno con agua a base de alcalina, ¿está beneficiándome o no? Está neutralizando los residuos ácidos. En el ayuno siempre hay una acidosis, a no ser que fuera una persona perfectamente pura, no habría acidosis porque tendría una salud perfecta y sería alcalino. Pero en cualquier persona del mundo actual, que todos tienen un alto nivel de toxemia,
cuando empieza el proceso de ayuno, que empieza inmediatamente que el estómago se vacía, el cuerpo empieza a movilizar toxinas desde los tejidos celulares donde están acumulados hacia el torrente sanguíneo. Esas toxinas siempre son ácidas. Entonces, si tú durante ese proceso metes una bebida alcalina, estás ayudando a neutralizar. Por eso nosotros hemos tenido mucho éxito en personas que no podían soportar un ayuno con agua sola o con agua con limón y miel, que es lo que solemos usar habitualmente. Le hacemos un ayuno con zumos de vegetales, sobre todo muy altos en clorofila, que son muy alcalinos, y esas personas soportaban mejor el ayuno y llevan el proceso mejor, porque estamos neutralizando esa hiperacidez que por fuerza tiene que salir fuera del cuerpo a través de los riñones. Y nos encontramos con unos riñones de las personas del mundo actual que ya de por sí vienen bastante dañados cuando nacen, que ya de por sí están bastante sucios, y durante el ayuno les damos mucho trabajo. En el mundo del naturismo y sobre todo del higienismo se ha dicho que el ayuno era como darle un relax al cuerpo. Eso es cierto hasta cierto punto, porque los riñones durante el ayuno tienen un trabajo mucho más intenso que cuando estamos comiendo, y si no están en buenas condiciones el ayuno puede perjudicarte en lugar de beneficiarte. Por eso el ayuno hay que hacerlo sabiendo lo que se está haciendo y sobre todo cortarlo adecuadamente, que es la parte más peligrosa, porque mucha gente hace un ayuno y todo el beneficio del ayuno se lo carga por cortarlo de forma inadecuada. Es importante saber que la alcalinidad o la acidez no está solamente en la sangre, está también en todos los demás líquidos. La sangre es una parte pequeña, comparada con el líquido intercelular y extracelular, es una parte pequeña. Entonces todos los demás componentes líquidos de nuestro cuerpo también tienen su acidez y su alcalinidad, y es necesario que se produzca, y de hecho se produce. Si uno quiere dejar que el cuerpo se regenere en un ayuno, evidentemente que lo que va a hacer, lo primero que hacen en los primeros días es eliminar los residuos propios. Incluso se dice que en un ayuno el cuerpo lo que hace es una autofagia a partir del tercer día. A partir del tercer día lo que hace es consumir los residuos que tiene y que menos necesita. Si uno lo hace de forma correcta, evidentemente que puede dar, con unos cuantos días puede hacer que su cuerpo se produzca una limpieza adecuada y una estructura un poquito mejor. Pero eso no es cuestión de hacerlo una vez, porque el cuerpo está vivo. Yo decía antes que el cuerpo está vivo. No es un pedazo de carne con ojos. Está vivo y es inteligente 100%. Y siempre va a buscar la compensación. Si nosotros lo tratamos correctamente y con mucha delicadeza, va a buscar siempre una compensación. No es lo mismo hacer un ayuno tampoco así a secas, como se suele decir, de no comer, hacer un ayuno haciendo un pequeño ejercicio, practicando un poquito de algunas posiciones corporales de yoga, o haciendo un poquito de meditación o de atención plena con el mindfulness, como se está diciendo hoy en día, atender a la precisión biológica tuya. No es solamente ayunar en ese sentido. Un ayuno se hace normalmente cuando uno está más separado de la vida ordinaria. Es muy difícil hacer un ayuno en el trabajo, con los compañeros, con el estrés, no es lo mismo. Entonces el proceso, decían los antiguos sabios taoístas, que el mundo lo vivimos de emoción en emoción. Si no hubiera una emoción, no habría... Nosotros hemos llegado aquí por una emoción. Y haremos una cosa detrás de otra siempre habiendo una emoción. Por eso yo digo que tanto monta tanto. El cuerpo es muy importante, pero la emoción que lo impulsa es invisible, pero todo el mundo la siente. Y el proceso mental que cada uno tiene es invisible hoy en día. Quizás en otro tiempo se va a hacer cada vez más visible. Y de hecho, por las tomografías que se hacen en el cerebro, se ve que cuando uno se emociona hay una parte que se activa más o menos. Entonces, tenemos que tenerlo todo un poquito presente. Y hay una inteligencia natural que te va a llevar. Confiar en ella, al margen de todos los datos. Confiar. Que hasta el más sano, el doctor Capo, que era un naturista muy famoso, era sanísimo, y además estaba, el hombre estaba prácticamente súper profesionalizado en sacar a la gente prácticamente de la tumba. O sea, cuando ya lo iban a echar al foso, lo cogía él y empezaba con ayuno
de esos extremos y con ajo, limón, cebolla y curaba no sé cuántas problemáticas. El hombre murió un día porque se resbaló en la bañera y se dio con el grifo en la cabeza. Entonces hay muchos procesos que no entendemos. Por lo menos yo no lo entiendo. Entonces lo que sí quiero dejar es un aliento de confianza máxima en vuestra naturaleza y que os va a llevar al punto adecuado. Si hoy estáis aquí es porque algo de lo que aquí se está diciendo os puede servir, no todo, pero algo seguro que os va a servir para que sigáis tomando decisiones más adelante. Y cada uno la hará como su propia naturaleza le vaya indicando y le vaya llevando. Confiar. Muy bien, pues... No las tenemos todas con nuestra mente. ¿Qué? Que le falta responder a ella. Ah, que la pregunta era para todos. Lo del agua alcalina, bueno, yo ya he dicho un poco que lo del pH, no creo que ella que está preocupándose de alcalinizar porque no son teorías demostradas. De hecho, las enfermedades no están provocadas por el cambio de pH. Entonces, tomar una alimentación saludable, hacer ejercicio, ya un estilo saludable de vida, es que ¿quién come así? ¿Quién come haciendo eso, que no es poco? Ya no tienes por qué preocuparte de otra cosa, porque ahora mismo eso, las grandes enfermedades, las más comunes, las más graves, no son por el pH, son porque tomamos poca fibra, tomamos mucho azúcar, mucha harina refinada, muchas grasas que no son saludables. Entonces, pues si te preocupas de todo eso, ya tienes bastante. Entonces, bueno, pues muchas gracias por asistir, por compartir. Es bueno cuando hay ideas que aparentemente son contrapuestas. Eso es buenísimo, el poder escucharnos todos y el poder aprender unos de otros. A mí me parece algo, un valor, ¿no? Un valor muy importante y me encanta, ¿no? que surjan estas dinámicas, estas tertulias tan vivas, caliente, ¿no? caliente. ¿No? Es súper interesante. Entonces yo agradezco a todos los ponentes, a Diego Conesa, muchísimas gracias. Si alguno queréis volver a verlo, hemos retransmitido en directo y se queda colgado en nuestro grupo de Facebook de Vuelta al Paraíso Frugal. Podéis volver a ver el vídeo si queréis. De Vuelta al Paraíso Frugal. Y también en un canal que tenemos en YouTube que se llama Eva Ediciones Verdad Absoluta. De Vuelta al Paraíso Frugal. Muy bien. Muchas gracias, María, por aportarnos la antorcha desde el punto de vista científico, que es interesante y no tenemos que olvidar. Siempre tenemos un punto de referencia. Y muchas gracias, José Antonio, por aportarnos esa visión tan vital de la vida, ¿no? Y esa confianza. Quería recordaros una cosita. Tenemos aquí, que son anuncios, una presentación de un libro que se llama Tocando el cielo, abrazando la tierra, de Antonia García García. Se va a presentar aquí en este centro el 13 de diciembre a las 8:15. Entrada libre. Y también pues recordarles que aquí en este centro se van a hacer cursos de cocina vegetariana, se siguen haciendo cursos de cocina vegetariana, mejor dicho. Se van a impartir unas tertulias, vamos a hacer una cosa parecida a esto que hemos hecho aquí, en plan tertulia sobre temas concretos. Un día vamos a hablar sobre las bebidas vegetales, otro día vamos a hablar sobre los azúcares, en fin, cosas que sean de interés muy candente, que nos van a suscitar muchas polémicas y mucho interés. Mandaremos al correo, a la dirección o por Face, que se hace en centro de estudios todos los martes, también muy interesante, con temas variados. Y bueno, pues a los que están muy en el mundo también del vegetarianismo, celebraremos siempre el Día Mundial Sin Carne y el Día Internacional del Vegetarianismo, Mundial del Vegetarianismo. Así que, pues, lo cerramos en este momento. El agua que han bebido todos es un agua alcalina. ¿Alguien quiere explicarnos cómo está hecha? ¿José Antonio? Yo no la he hecho, ¿Alguien quiere explicarnos? Quien la haya hecho. Sí, está hecha con agua de mar, tubos, ¿no?
una cucharadita de sal de fruta de heno y lleva una gotita de tabaco. 2. 2 para todos. Yo diría que una por 68. Pues muchísimas gracias porque nos ha subido a vitalidad. Y bueno, pues un aplauso ya para